Vamos con el mensaje de hoy. Juan 8:12 dice así la palabra de Dios. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando hablamos de la luz, y vamos a volver a repasar esto que compartimos el viernes pasado, tenemos que entender que la luz que vemos no es todo lo que la luz es. La parte que nuestro ojo permite o percibe de la luz, que es esto que permite reflejar los objetos, que es esto que permite que la luz se disipe, es solo una parte de todo lo que la luz es. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el sol o uno va a la playa, en realidad lo único que está recibiendo no es la luz del sol, sino que también está recibiendo calor, está recibiendo rayos ultravioletas, y hay un montón de cosas que hacen a la luz que son imperceptibles al ojo humano. Sin embargo, la sumatoria de todo eso es la luz. La luz como la oportunidad de poder ver es solo la parte que el ojo o el ser humano logra percibir a través del ojo, ¿sí? Es solo una parte la luz. Cuando usted mira el sol y hace ahí con los ojitos medio así, esa es solo la parte que podemos percibir, pero hay mucho más. Eso es bien interesante. Jesús, algo que quiso decir cuando habló de la luz, Él quiso decir que Él es indispensable para la vida. Él es indispensable, porque nosotros sabemos que las plantas necesitan de la luz del sol, pero en realidad sin la luz, lo que quiere decir que en realidad sin la luz del sol, ellas no podrían hacer la fotosíntesis. Si ellas no pueden hacer la fotosíntesis, si ellas no pueden generar oxígeno, si ellas no pueden vivir, entonces nosotros estaríamos en problemas. No podríamos vivir tampoco. De manera tal que Jesús se presenta como indispensable para la vida del ser humano. Por eso la Biblia dice: y Jesús se dirigió a la gente. Este es un mensaje que Jesús no le dio a los discípulos, sino que le dijo a la gente. Le dijo a la gente: yo soy la luz del mundo, yo soy lo indispensable que ustedes necesitan para poder vivir y o reproducirse o tan sencillamente existir. Ustedes no podrían existir sin mí. Eso es lo que Jesús quiso decir, que Él es la esencia de la vida y que sin Él no tenemos la esencia de la vida. Cuando hablamos de la luz, también podemos hablar en oposición de la oscuridad. Pero la definición de oscuridad es mucho más sencilla. Por definición, la oscuridad es la ausencia de luz. Eso es la definición más simple. Y Jesús dijo que el que me sigue a mí no andará más en tinieblas. Eso quiere decir que cuando yo decido dejar todo por seguir a Cristo, es cuando la oscuridad en mi vida desaparece. Porque la oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz. Así que cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo, de seguir a la luz, de seguir a Jesús, la oscuridad que hay en mi vida, lo que hace que yo no pueda ver más allá de lo que tengo, que no pueda ver lo que tengo alrededor, que no pueda ver un futuro, que no pueda ver un mañana, que no pueda ver por qué camino y me golpeo, que no pueda ver los obstáculos que hay en mi vida, son el producto de que yo estoy caminando lejos de Jesús. Ahora, cuando yo camino, me acerco a Jesús, cuando yo tomo la decisión de acercarme a Jesús y de dejar todo por seguir a Jesús, es cuando la luz viene a mi vida y todo lo que está alrededor mío se hace visible, de manera tal que mi caminar es mucho más sencillo, mi caminar es menos doloroso, mi caminar es más claro, la ansiedad se va de mi vida porque tengo un rumbo bien definido. Eso es lo que hace la luz, ese es el producto de lo que Jesucristo genera en la vida de una persona. Cuando Él viene a mi vida, cuando yo le abro la oportunidad de estar en mi vida, entonces todo se hace más claro, todo se hace visible, todo se hace más fácil, todo se hace más seguro. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la gente. Yo soy la luz del mundo, ustedes me necesitan para que su vida sea más sencilla. Ustedes me necesitan para tener un futuro claro, preciso, para poder tener bien trazado el camino para alcanzar ese futuro. Ustedes me necesitan para ver lo que tienen alrededor y no lastimarse. Ustedes me necesitan. Sin mí
ustedes andan en oscuridad y no se la pasa bien en la oscuridad. Hablaba hace un tiempo ya atrás con un pastor que vive en Europa, en Noruega principalmente, y él me decía que uno de los principales problemas de Noruega es que ellos pasan mucho tiempo por el lugar donde están en la esfera terráquea, ellos pasan mucho tiempo en oscuridad. Y que uno de los problemas más grandes que vive el noruego es la depresión, porque cuando uno vive mucho en oscuridad tiende a deprimirse, eso está probado psicológicamente. De manera tal que el gobierno lo que hace es, tiene un plan para esas personas que empiezan a sufrir esa afección producto del lugar donde viven, que es en mucha oscuridad. Hay un plan para enviarlos a lugares de playa para que puedan pasar un tiempo al sol y entonces que eso colabore con el tratamiento de su depresión. Es que la oscuridad genera depresión. La oscuridad genera peso. Por eso es que Jesús se presenta como la luz. Imagínense cada persona que sufre de depresión, si le abriera las puertas de su corazón a Jesús, Jesús les diría, yo puedo quitarte la depresión. El simple hecho de que vos abras las puertas de tu corazón a mi persona permitirá que la depresión salga de tu vida, que la ansiedad salga de tu vida, que el dolor salga de tu vida. Así es como Jesús eligió presentarse. Así que es maravilloso ver la sencillez con la que Jesús ejemplificó lo que Él era, lo certero que fue lo que Él dijo, y cómo la gente dijo, bueno, ok, esto es realmente lo que necesito, ese es el mensaje, necesito a Jesús. Y eso es lo que Jesús habló con la gente. Pero hablando entre nosotros, que estamos hablando entre cristianos, en Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo lo siguiente, y acá estuvo hablando a los discípulos. Dijo, hagan brillar su luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Acá Jesús ya cambió el enfoque. Él ya se presentó a la gente como la luz del mundo, lo necesario para vivir. Y como Él sabe que Él va a irse, Él ya empieza a hablar a sus discípulos y le dice, si yo habito en ustedes, quiere decir que ustedes tienen la luz, porque yo soy la luz. Entonces lo que les empieza a pedir es que hagan resplandecer o brillar su luz delante de todos o delante de los hombres. O sea, eso que yo soy en ustedes, esa luz que ustedes recibieron, el mandamiento que yo les dejo es que ustedes la hagan brillar. ¿Con qué objeto? Cuando la gente vea que en ustedes hay luz y vean las obras que ustedes hacen producto de la luz, van a alabar a Dios. Así que la indicación de Jesús para el cristiano es clara. Hagan resplandecer su luz. Hagan brillar su luz. No sé si alguna vez habías leído ese verso. Yo creo que es un verso que hasta hoy lo habíamos pasado un poquito rápido, por decir de alguna manera. Hasta hoy lo habíamos pasado rápido. Yo digo que cuando Jesús dijo hagan brillar su luz, o que resplandezca la luz que ustedes tienen, fue muy sencillo, fue muy concreto el pedido. Y la pregunta que a mí me salía es, ¿cuáles son los motivos por los cuales no podemos reflejar esa luz? Porque seamos sinceros, si el mundo entero encontrara en los cristianos la luz de Jesús, el mundo no sería igual. Entonces yo reflexionaba y pensaba, ¿cuáles son esos motivos que hacen que yo no pueda reflejar la luz de Jesús? ¿O por qué cuando me ven a mí, no ven a Jesús? Porque si hay algo que yo les voy a pedir, o que ustedes ya me conocen, si sos de la iglesia y hace tiempo que estamos juntos, vos ya sabés cómo soy yo. A mí no me gusta no hacerme cargo de
de mi vida cristiana. A mí me gusta hablar de la responsabilidad cristiana. Y parte de la responsabilidad cristiana es ser sincero y ser transparente con uno mismo. Yo creo que hay gente que a veces nos ve y no ve a Jesús. No ve esa luz. Esa luz no le brilla, esa luz no le resplandece. Y no me gusta quedarme con esa sensación. No me gusta una iglesia que no resplandece a Jesús. No me gusta la iglesia que no hace ver a Jesús. Entonces empecé a preguntarme qué es lo que hace que yo no pueda reflejar la luz. Y encontré la respuesta en la ciencia, si querés. O la ciencia me ha ayudado a poder entender por qué Jesús habló de la luz, por qué nos pidió reflejar la luz y cómo la luz misma tiene efectos cuando llega a un cuerpo. Tiene efectos. Por ejemplo, el pigmento de cada una de las cosas donde la luz se refleja, el pigmento que cada cosa tiene cuando la luz le llega es lo que le da el color. ¿Sí? Es lo que le da el color. Por ejemplo, los objetos que son blancos es porque el pigmento refleja toda la luz que emite, ¿sí? O que recibe. Toda la que recibe la refleja. Y eso es interesante porque Jesús está buscando una iglesia blanca. Jesús, cuando habla de limpiar el pecado, habla de dejártelo blanco. O sea que el pigmento de mi corazón es el asunto. Es mi corazón el asunto que me permite o no me permite reflejar a Jesús a los demás. O sea que el tema de reflejar o no a Jesús en el corazón tiene que ver con la permeabilidad, con la pigmentación de mi corazón respecto de la luz de Jesús. El asunto, una vez más volvemos a descubrir que está en el corazón. Está en el corazón. Es en el corazón donde ocurren por lo menos 5 cosas que quiero comentarte hoy. 5 cosas que pueden impedir que yo refleje la luz de Jesús como Él es, o que pueden impedir que yo pueda reflejar a Jesucristo como realmente es. ¿Estás listo? 5 cosas. 5. Bueno, vamos a hablar de eso entonces. Los fenómenos de la luz, por definición de la ciencia, existen cuando o son alteraciones, ¿sí?, que experimenta la luz cuando se somete a determinados medios o condiciones físicas. O sea, la luz puede ser alterada. O sea, la luz es la misma, perdón, pero puede sufrir una alteración. Depende del medio o el objeto donde llegue. La luz es la misma, la luz no cambió, pero el objeto puede cambiarle el sentido, puede cambiarle la intensidad, puede inclusive cambiarle el color. Y el corazón tiene la capacidad de hacer todo eso. Cuando Jesús habló en el corazón, ¿verdad? Habló en el corazón y dijo, reflejen la luz. Él lo que estaba pidiendo es que nuestro corazón refleje su luz. Así que vamos a meternos en este asunto. Vamos a hablar en este asunto de algunos efectos o de algunas alteraciones y condiciones del corazón que generan que cambie la luz que yo transmito respecto de la original que yo recibí. Voy a volver a decirlo. Cuando yo recibo la luz de Cristo viene la luz original, pero depende cómo esté el corazón, la luz que yo reflejo puede sufrir una alteración, una distorsión de la original que yo recibí. En eso es en lo que yo quiero pararme hoy. Quiero hablar de la primera. Y voy a llamar a un voluntario, mi amigo Wilson. Este es mi amigo Wilson. Está un poco sucio de estar acá, me parece que lo voy a tener que bañar. Pero este es mi amigo la oveja Wilson. Cuando yo paro a Wilson acá, que es cerca de una luz, cuando usted y yo miramos, cuando nosotros miramos el escritorio que es blanco, lo que vemos es que Wilson es un objeto que obstruye la luz y lo único que se ve en este escritorio es su sombra. Su sombra. Mire.
A ver si puedo, esto no es muy correcto, pero mire. Esta es la manera en que Wilson hace sombra. Cuando yo miro el escritorio, lo que veo es la sombra de Wilson. ¿Sí? De manera tal que Wilson lo que hace es ser una obstrucción o un obstáculo para que la luz siga su recorrido. Eso es el fenómeno de la sombra. Ese es el fenómeno de la sombra. Ahora, ¿qué genera que yo sea un bloqueador de la luz? O alguien que obstruye la luz. ¿Qué es lo que lo genera? Eso es lo que yo me lo preguntaba. Y entonces yo quiero decirte, para empezar, que es la apariencia de piedad. Y voy a usar un texto bíblico. El texto está en 2 de Timoteo, capítulo 3, y va del versículo 1 al 8, pero yo no te lo voy a leer todo, pero te doy la cita para que lo busques y lo leas. Y te asustes conmigo en un sentido, de que nosotros podemos vivir de apariencia de ser buenito, apariencia de ser bonito, apariencia de ser inofensivo, apariencia, pero en el fondo no es lo que refleja. La Biblia dice entonces, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 8, él empieza a hablar de que hay gente que está llena de egoísmo, de avaricia, que es desobediente a los padres, que es ingrato, que es insensible, implacable, más amigo del placer que de Dios. Eso dice. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Más adelante dice, esa gente se opone o hace obstáculo o es una obstrucción a la verdad, que también es Jesús. Son personas de mente depravada y reprobadas en la fe. Hablemos de apariencias. Se lo ve bonito Wilson, se lo ve dulce, se lo ve transparente, se lo ve inocente, pero dentro de su corazón no es lo que él aparenta ser. Y cuando uno lo expone a Wilson a la luz, lo único que puede ver de la luz es una sombra oscura. Nada que ver con la luz original que él está recibiendo. Él es un obstáculo para la luz. Somos un obstáculo para la luz cuando no somos transparentes. Somos un obstáculo para la luz cuando vivimos de apariencias. Somos un obstáculo para la luz cuando nuestra vida cristiana solo se da los martes, los viernes y los domingos cuando me conecto o cuando me congrego. Somos un obstáculo para la luz cuando tenemos una doble vida. Cuando una cosa soy en el trabajo, una cosa soy con mis amigos de la universidad y otra cosa soy en la iglesia. Eso es un obstáculo para que la luz brille. Eso es un obstáculo para que la luz se refleje. No podemos vivir de apariencias como cristianos. Cuando Jesús le dijo, hagan que su luz brille, lo que les está pidiendo es, no sean una apariencia nada más. Es hora de que dejen todo eso que tienen en el corazón ahí escondido, porque viven como lo que hay en su corazón, pero solo aparentan después. Son gente que vive de apariencias. Cristianos aparentan ser cristianos. Parecen buenitos, parecen sanitos, parecen inofensivos, inocentes. Pero la gente no puede ver a Jesús a pesar de esa apariencia, porque en realidad la gente percibe lo que hay en el corazón, porque la luz no se refleja tal cual es, porque el corazón se lo está impidiendo, porque vivo de apariencias. La sombra es el resultado de que algo obstaculizó la luz. Y lo interesante de esto es que la luz permite ver la silueta de quién es o qué es aquello que lo está obstaculizando. Eso es bien interesante. Cuando uno dice, ¿por qué la gente no puede ver a Jesús en mí? ¿Por qué no ven el reflejo de esa luz? Y cuando uno mira para atrás y ve que es su propia silueta lo que se está reflejando, es tiempo de que se pregunte si no tiene cosas que cambiar.
sino es el momento de decidir en su corazón ser cristiano y ser cristiano de una vez. Ya no se puede vivir de apariencia. Porque ese reflejo de esa sombra lo único que indica es que yo soy el obstáculo. Soy yo el impedimento para predicar a Jesús. Mirá, con todo respeto les voy a decir esto y con mucho amor, como siempre. Predicar a Jesús no es solo salir el sábado a hablar. Yo predico y usted predica 24/7 todos los días. Podemos ser o podemos no ser un reflejo de la luz en nuestra familia. Podemos ser o podemos no ser un reflejo de la luz a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de universidad, de colegio. Podemos ser o no podemos ser. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ser alguien que permite que la luz pase o ser el impedimento a la luz. No es cuestión de lo que yo diga, es cuestión de cómo yo viva. No es cuestión de lo que yo diga, es de cómo yo viva. Muchas veces uno puede salir el sábado a la calle a evangelizar y dice cosas muy bonitas, pero la gente lo único que ve es una sombra. La sombra no es la luz. La gente lo único que escucha son palabras bonitas que pareciera que va a venir una luz, pero lo único que se ve es una sombra, porque en realidad mi vida no acompaña las palabras que yo estoy predicando. Sencillamente en ese momento estoy disimulando, estoy aparentando ser alguien que en realidad no soy. Y entonces la luz no se refleja. Por eso es que el evangelismo muchas veces no es más que una persona del otro lado escuchando un mensaje y que porque le dio vergüenza, le dio pena haber visto todo el esfuerzo que hice para presentarle nada más que una sombra. Y dice, bueno, hagamos la oración juntos, y la hace con uno, pero su vida no ha cambiado. Y no es que el mensaje es inefectivo, es que el mensajero fue inefectivo porque lo único que transmitió fueron sombras de una luz. Sombras de una luz. No es cómodo el mensaje, ¿no? Escucharlo. Pero a mí me gusta hablar de la responsabilidad cristiana. Tenemos una responsabilidad. Jesús el día que le dijo a sus discípulos, permitan reflejar esa luz, hagan que su luz brille, les dejó una responsabilidad, les dejó una tarea. La única tarea que les dejó no fue ir y predicar el evangelio a toda criatura, les dijo, sean luz. Permitan que su luz brille. Estamos equivocados cuando tenemos la frase armada, ¿verdad? Porque la hemos escuchado y la repetimos, pero solo se la hemos escuchado a alguien decir, no, el evangelio tiene que ser predicado en toda parte, esa es la indicación que Dios me dejó. Esa es la comisión que tenemos, ese es el mandamiento, el único que nos abarca a todos, predicar el evangelio. Sí, pero ¿cómo? ¿Hablando nada más? ¿Hablando no se predica el evangelio? Brillando se predica el evangelio. Brillando. No siendo un obstáculo para la luz. No solo hablando, viviendo. Así se predica. Y viviendo y hablando trae resultados. Pregúntenle a Jesús. Él predicaba y las multitudes venían. Hablando, pero viviendo. Diciendo, pero viviendo. No siendo un obstáculo. Esa es la número 1. Y es bien interesante. Número 2. Algo que también genera un cambio en la luz es el fenómeno de la reflexión. Y no de pensar, de estar reflexionando, sino de que la luz pueda rebotar en un sentido, ¿no? O sea, la luz viaja en línea recta, rebota. Mirá, es lo que te hago. Yo creo que eso se vio, no sé, a ver, voy a volver a intentarlo. A ver, viene la luz, la tengo de frente y ahora la hago rebotar. Entonces, en ese momento lo que vos estás viendo es un reflejo o un rebote de la luz. Ahora, ¿por qué es posible este fenómeno? ¿Por qué es posible el fenómeno del reflejo de la luz? Este fenómeno es posible porque
vamos a decir a ver cómo decirlo, la superficie, ahí está. Porque la superficie de este espejo es lisa. El fenómeno de la reflexión tiene dos partes, puede ser especular o difuso, pero eso es teoría, yo te lo pongo en práctica. Especular es esto, es cuando la superficie es lisa. Cuando la superficie es lisa, permite el rebote perfecto de la luz. Mirá. Pero cuando la superficie es difusa o rugosa, entonces la luz no va igual, la luz se pierde. No puede venir el haz de luz recto y salir recto. Cuando viene recto y encuentra una superficie ondulante o rugosa, se dispersa la luz. Y ese es mi punto entonces hoy. ¿Qué es eso que genera que yo no pueda hacer un corazón liso? ¿Cuáles son esas arrugas y manchas que puede tener un espejo que impiden que yo refleje la luz? Bueno, vamos a ir a la Biblia, Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, escuche, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Jesús lo sabe y Pablo lo sabe cuando le escribe a la iglesia en Éfeso. Le dice, la única manera en que podremos nosotros transmitir la luz tal cual nos llega es que no haya mancha, que no haya arruga en nuestro corazón. Y más bajado a la tierra, pastor, ¿qué sería? Bueno, todo lo que incluye este versículo, todo lo que Pablo dice antes. Yo tengo que llevar a mi corazón a amar a Cristo. Yo tengo que llevar a mi corazón a entregarse por Cristo, o a entregarse a Cristo, a amar a Cristo, a entregarse a Cristo, a santificarse para Cristo, a vivir en integridad para Cristo. Son todas palabras que está usando Pablo. A purificarme para Cristo, a purificar mi corazón. Santificar mi corazón, a lavar mi corazón en la palabra. Está todo en Efesios 5, 25 al 27. Nuestro corazón está arrugado cuando tenemos poco contacto con la palabra, cuando no hemos lavado en nuestro corazón y no hemos planchado nuestro corazón con la palabra. Cuando no hemos llevado a nuestro corazón a amar a Cristo, a entregarse a Cristo, a ser santo para Cristo, a estar sin mancha para Cristo. La única manera que tenemos de no hacer que la luz se pierda en rayos dispersos y que no llegue tal cual como vino, es que mantengamos nuestro corazón en esta dirección, buscando la santidad, buscando limpiarnos por la palabra, manteniendo tiempo con el Espíritu, con la palabra que hay en el Espíritu, o con el Espíritu que hay en la palabra. Es la santidad lo que hace que mi corazón pueda ser una superficie lisa que refleje la luz de Cristo tal cual es. Cuando yo no vivo una vida en santidad, cuando no la busco la santidad, cuando no tengo contacto con la palabra, con el Espíritu que hay en la palabra, cuando yo no paso tiempo, dedico ahí a amar la palabra, a amar la santidad, a buscar la santidad, a entregarme a ella, a entregarme a la palabra. Cuando yo no hago eso, mi corazón es una superficie ondulante, rugosa, y no puede transmitir la luz como no llega. Llegan haces de luz perdidos, así como que uno tiene que tratar de agarrar todo lo que esa persona dice y a ver si logra hacer un haz de luz. No es lo que recibimos. La falta de santidad, la falta de compromiso con la palabra, de lavar nuestro corazón en la palabra, hace que no llegue la luz tal cual está viniendo. Amén. La santidad no pasó de moda. La santidad es vital para reflejar a Cristo. Cuando vivimos una doble vida, no podemos reflejar a Cristo. La gente no ve a Cristo en nosotros. El fenómeno del espejo es que refleja literalmente lo que le está llegando.
Cuando la gente nos mira a nosotros y no ve literalmente lo que le está llegando, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estoy buscando la santidad? ¿Estoy viviendo en santidad para el Señor, en obediencia al Señor? Porque si no, entonces lo que estoy reflejando no es lo que yo he recibido. Por eso es que la gente no cree, por eso es que la gente no encuentra la luz y sigue viviendo en oscuridad. Perdidos, pasándola mal. Amén. Ese es el número 2. Sin mancha y sin arruga. Nuestro corazón tiene que ser sin mancha y sin arruga para poder reflejar a Cristo. Número 3. El fenómeno de la refracción. No voy a entrar en la teoría, sencillamente te voy a decir es que cuando la luz atraviesa un cuerpo transparente, pasa tal cual es. Pero el problema está cuando hay algo dentro del recipiente que ocupa un espacio que tiene, vamos a decir, densidad, ocupa espacio, ¿sí? Entonces uno tiene la luz y el reflejo que usted ve del otro lado pareciera no ser tan claro, pero vamos a hacerlo así. Esto es Mickey. Hoy traté de hacerlo lo más sencillo posible. La imagen de Mickey, así como yo se la estoy mostrando, reflejado a la luz y aún atravesado por la transparencia del vaso, sigue siendo la imagen de Mickey, ¿verdad? Se ve perfecto Mickey. Así o así, Mickey se ve perfecto, pero así, Mickey ya no se ve igual. Ahora, cuando uno mira medio de costado, pareciera como que la nariz se le alarga, como que las piernas son más anchas, como que las orejas se le deformaron. Este efecto se llama refracción, o sea, la imagen que devuelve no es la misma que la original. Esta imagen no es la original, está como deformada, está cambiada, no es la misma. Eso se llama refracción. Voy a sacar a Mickey antes de que se ahogue. Eso se llama refracción. ¿Qué provoca la refracción? Bueno, como hablamos, la refracción es ese cuerpo o esa densidad que ocupa un espacio que impide que la imagen que yo veo sea la misma que la original. O sea, la luz pasa por ahí y lo que yo percibo de ver no es lo mismo. Hay algo que me impide ver las cosas. ¿Por qué? Porque hay algo que está ocupando un espacio y hace que la luz se disperse. Y entonces voy a usar la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Pero nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que quiero decirte es que muchas veces nuestro corazón no permanece transparente porque está ocupado de muchos deseos de este mundo. Y eso es lo que hace que se distorsione mi imagen de Jesús. Cuando la gente me ve a mí, ve a un Jesús distorsionado, porque ve un Jesús que está como ocupado con otras cosas. Nos ven a nosotros afanados por el dinero, nos ven a nosotros afanados por una carrera universitaria, nos ven a nosotros haciendo prueba y error con diferentes personas en lo sentimental para ver cuál es, nos ven a nosotros queriendo buscar fama, queriendo buscar likes, queriendo buscar la aprobación del mundo. Finalmente, cuando la gente nos ve a nosotros, lo que ve es un Jesús totalmente distorsionado de la realidad. Porque estamos llenos de un montón de cosas que nada tienen que ver con el Evangelio en nuestro corazón. Y cuando nos permitimos llenar, o cuando dejamos que nuestro corazón se llene de los malos deseos de los ojos, o de la codicia de los ojos, de los malos deseos del cuerpo, de la codicia de los ojos. Soy un cristiano que anda todo el tiempo envidiando y codiciando lo que otro tiene, quiere más, pareciera que nada lo sacia. Eso distorsiona la imagen de Jesús.
Cuando la gente me ve un Jesús distorsionado. No ve la imagen real de Jesús. Como si fuera adulterada la imagen. Por el deseo del dinero, por el deseo de más. Por el deseo de tener a todas las mujeres o todos los hombres que yo pueda para que en mi grupo me quieran y digan, wow, qué fachero, qué galán. Cuando busco fama, cuando todo lo que hago es para buscar un aplauso, un reconocimiento. Cuando mi corazón está lleno de eso, cuando la gente quiere buscar a Jesús en mí, lo único que encuentra es una imagen distorsionada de la realidad. No es el Jesús original que yo recibí. Y después pretendemos que la gente acepte a ese Jesús. Y lo que es peor, a veces lo aceptan y están viviendo una imagen distorsionada de lo que el Evangelio y lo que Jesucristo, la luz del mundo, es. Amén. Entonces, solo un corazón que elige amar a Dios por encima del mundo y de sus deseos se vuelve transparente. Se vuelve transparente y entonces me permite mostrar la imagen original de lo que Dios es. Es tiempo de revisar en el corazón que yo no tenga cosas que me ocupan espacio. Que ocupan espacio, que hacen que lo que era transparente y pueda reflejar la luz tal cual es, distorsionen la realidad. Es tiempo de buscar en la palabra, a ver qué son esos malos deseos del cuerpo, los deseos de los ojos, la vanagloria, o sea, la gloria vacía de esta vida. Porque todos, aún el mejor de nosotros, puede tener eso en el corazón algo y distorsiona la imagen de Jesús. Por lo tanto nos hace desobedecer porque no lo podemos hacer brillar como tal cual es, tal cual Él es. Amén. Número 4, me quedan 2 nada más. Se llama la dispersión. ¿Sí? Este no tengo ningún ejemplo, voy a usar de tu imaginación. Es la propiedad, esta propiedad lo que me permite es, cuando nosotros vemos por ejemplo una luz blanca, la luz es blanca, o lo que percibe nuestro ojo es una luz blanca. Pero si nosotros pudiéramos verlo a través de un prisma, o si hubiera en el aire gotas de agua en el aire, nosotros veríamos que el color blanco que nuestro ojo percibe no es otra cosa que la sumatoria de 7 colores. 7 colores. 7 colores que forman el color blanco. La única manera de que eso se pueda ver es que haya agua en el ambiente. Agua. El agua permite que eso se disperse o se disgregue y entonces me permite diseminar y separar la luz blanca en todas y cada uno de sus 7 componentes. De manera tal que la luz real no es la blanca que percibo, sino que son 7 colores, al menos. Podríamos hablar de los 7 espíritus de Dios que habla en Apocalipsis, pero no vamos a hablar de eso. Que Jesús no era otra cosa que la luz que representaba esos 7 espíritus. Él era esos 7 espíritus, nada más que uno lo veía como una única luz, incandescente. Pero no vamos a hablar de eso. Mi foco está en que la gente no puede percibir la totalidad de lo que es la luz, a menos que mi corazón esté lleno del Espíritu Santo, que es el agua. La gente no puede percibir la totalidad de lo que esa luz representa, a menos que mi corazón esté lleno del Espíritu Santo. Y voy a usar un verso bíblico que está en Hechos, todos lo conocemos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo no puedo manifestar ese poder que tiene la luz, a menos que mi corazón esté lleno del Espíritu Santo. No puedo manifestar la potencia total de la luz a menos que el Espíritu Santo esté en mi corazón. No puedo, es imposible. ¿Por qué la gente no se siente reflejada o impactada? O cuando me ve a mí no ve el impacto del Evangelio, no ve el impacto de Jesucristo, porque no está el poder, porque no lo ven completo, por falta de tiempo y espacio en el corazón para el Espíritu Santo.
para el agua, que me permite disgregar las cosas como son y las veo completas y quedo asombrado de lo poderoso que es la luz, de lo poderoso que Cristo es, que fue más que un hombre que caminó la tierra y murió por mí y ya. Que Él era el principio, que Él estaba en el principio, que Él está en el final, que Él estuvo a lo largo, que Él no solo me salvó para vida eterna. La gente no puede ver el Evangelio completo hasta tanto mi corazón no esté lleno del Espíritu Santo. Yo no podré transmitir la potencia y el poder del Evangelio hasta tanto el poder del Evangelio no esté en mí, hasta tanto mi corazón no esté lleno del Espíritu Santo. No hay de otra manera, no hay otra manera. Necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo para poder transmitir la potencia total, el poder de Dios que tiene. Para que esta luz llegue con poder se necesita el Espíritu Santo. ¿Viste alguna vez el arco iris? De eso hablamos. De eso hablamos. Para que la gente pueda conocer el pacto que Dios tiene con el hombre y que no va a violar y que no va a romper. Que no va a castigarlo. Que va a tener misericordia de él. Para que la gente pueda ver eso, para que yo pueda ser un corazón lleno de misericordia, que es lo que representa ese pacto que Dios tiene con el hombre, el arco iris, los 7 colores, que solo pueden ser percibidos cuando hay agua en la atmósfera, Espíritu Santo. Para que yo pueda manifestar esa misericordia, necesito el Espíritu Santo. Para que yo pueda ser un perdonador nato, necesito al Espíritu Santo. Yo no puedo perdonar ni manifestar la misericordia hasta que en mi corazón no hay lugar y no hay espacio para el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar en el último entonces. Vamos a entrar en el último y el último es el efecto polarización. Este es bien fácil. Miren esto. A ver, espera. ¿Dónde tengo? Acá. Ahí está, el efecto polarización. La polarización de la luz es un fenómeno que ocurre por medio de un polarizador, un vidrio, digamos, pudiera ser en este caso, un lente polarizado, que en realidad lo que hace es disminuye las direcciones o las oscilaciones de la luz. O sea, de alguna manera lo que hace el polarizado es reduce la intensidad de la luz. Hace que la luz sea menos intensa. De esta manera, cuando la gente me ve a mí, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿qué es lo que hace que mi corazón refleje una luz menos intensa? ¿Qué es lo que hace que mi corazón refleje una luz menos intensa? Cuando uno mira lo que es un polarizado, no es otra cosa que negro. Así que no podemos hablar de ninguna otra cosa que no sea del pecado. El pecado y el pecado. El pecado oscuro, negro, impide que a la gente le llegue la potencia de la luz. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Yo quiero decirte que la luz viene. La luz vino a nuestras vidas. La luz expuso lo que somos. Cuando realmente el Espíritu Santo llega a tu vida y el mensaje de Cristo llega a tu vida, vos quedás confrontado con la realidad de lo que sos y cómo vivís. Y ahí es cuando tenés que tomar la decisión. Entonces uno puede tomar la decisión, dice, bueno, yo quiero que Cristo venga a mi corazón. Verdaderamente y de todo corazón quiero que Cristo venga a mi vida. La pregunta es, de ahí en adelante, cuando la gente me empieza a ver, ¿ve la potencia, la misma potencia de la luz que yo recibí originalmente? ¿O le llega una luz tenue?
La luz que es el producto de atravesar todo el pecado de mi corazón, y cuando yo te hablo lo único que se ve es una luz tenue, apagadita, apenitas si se ve el puntito blanco. Mi querido, mi querida, mi hermano, mi hermana, el pecado reduce la intensidad de la luz de Cristo en nuestro ser. La gente no puede ver a Jesús en nosotros cuando vivimos una vida de pecado. No pueden verlo. No lo ven. No les impacta la luz. No les refleja la luz de manera tal que quedan, ante esa luz incandescente, quedan obnubilados. No. No les parece ninguna otra cosa que una lamparita que funciona mal. Cuando en nuestra vida hemos decidido vivir en el pecado, y quiero hacer esta aclaración, yo la hice tantas veces, pero es importante que la haga. Una cosa es que haya cometido un pecado y otra cosa es que me quede viviendo en el pecado que cometí. Son cosas distintas. Yo te estoy hablando de ese cristiano que elige vivir en pecado. De ese cristiano que elige casarse, pero elige tener otra esposa, elige engañar a su esposa o engañar a su esposo. Y no quiere cambiar, quiere mantenerlo así. De ese cristiano que convive y no se quiere casar porque así es más cómodo. De ese cristiano que no quiere perdonar. De ese cristiano que se queda en el rencor. De ese cristiano que se queda atado a la pornografía y no quiere salir. De ese cristiano que elige voluntariamente seguir en ese pecado. Ser un desobediente voluntario a las autoridades, ya sean a las naturales o a las divinas. Ese que elige voluntariamente ser un egoísta. Ese que elige voluntariamente el maltrato, la mentira, vivir en una mentira y vivir engañando a todos los que tiene a su alrededor. Ese no refleja nunca a Cristo. No puede reflejar la luz de Jesús. La única luz que transmite es tenue. No puede generar ningún cambio esa luz tenue. No estamos reflejando a Cristo cuando elegimos vivir en pecado. Sencillo, ¿verdad? El pecado, los deseos de este mundo, mi falta de comunión con la palabra, mi falta de búsqueda de la santidad y la integridad, mi falta de Espíritu Santo, mi vivir de apariencia, son las 5 cosas que impiden que yo pueda reflejar a la luz de Jesús. O que cuando la gente me vea a mí, vea realmente a Cristo. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar porque Jesús nos pidió que hagamos brillar la luz. Hoy te quiero dejar entonces el domingo así, pidiéndote que cambies. Como una indicación del cielo, cambia. El mundo necesita que brilles. Necesita que brille. Cuando vos abrís un diario y vos ves la cantidad de gente que está muriendo por día, si tu corazón está insensible, es porque tenés que cambiar en tu corazón. Ahora, no podemos leer un diario, ver que la gente pasa la eternidad, algunos antes de tiempo, sin Jesús, y nosotros quedarnos como esa luz que la ponen abajo de una mesa. No fuimos llamados para estar abajo de una mesa. No fuimos llamados para estar escondidos debajo de un cajón. Fuimos llamados para estar como una ciudad en el monte que se vea, que de todos lados se vea. Fuimos llamados para estar en la repisa de la casa, para que aún adentro de mi casa todos vean que yo soy luz, que yo no vivo de apariencia, que yo no quiero vivir en pecado, que mi intención es reflejar a Cristo. Primero que nada, a mí me gusta que ese texto habla de la casa, de la casa. Hoy estamos en cuarentena. ¿Estás haciendo luz en tu casa? Todavía no podés salir. ¿Estás haciendo luz en tu casa o qué estás haciendo para los que te rodean?
Jesús, cuando mencionó el texto, cuando habló de esto y dijo, nadie pone una lámpara debajo de la mesa, sino que la pone en una repisa para que alumbre a los que entran en la casa. Primero es la casa, después es el mundo. ¿Estás siendo hoy de luz en tu casa? Porque si hoy en tu casa no sos luz, ¿cómo vas a ser luz para los de afuera? Y si en tu casa no estás siendo luz y ahora ya sabes por qué, es hora de que cambies. Es hora de que tomes la decisión de cambiar. De que tomes la decisión de seguir a Cristo para no andar más en oscuridad. De dejar todo lo que es un peso y un lastre para seguir a Cristo. Para que puedas caminar a la luz de Él y ser luz para los demás también. Primero para los de tu casa y después para el mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los que está del otro lado escuchando el mensaje. Yo pido la intervención de tu Espíritu Santo para que convenza a cada uno de cómo está en su corazón, de cuál es la situación de su corazón, de si está o no está haciendo luz en su casa, si está haciendo luz o está siendo un impedimento para la luz, si está reflejando a Cristo o solo está reflejando una silueta o algo que parece pero que no es, está distorsionando a Jesús. Espíritu Santo, solo tú puedes convencer al hombre, eres el único. Amigo mío, yo te pido que hagas hoy tu voluntad, que hoy cumplas tu servicio y tu propósito, que atravieses las pantallas, que llegues a los hogares, que llegues a los corazones y que produzcas un cambio. Guíanos al cambio, guíanos a la verdad, guíanos a la luz, revélanos a Jesucristo para que nuestra vida cambie y podamos afectar la vida de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.